Todo comienza con un susurro casi imperceptible, una invitación a adentrarse en las páginas del libro de Esdras con ojos expectantes y espíritu curioso. A lo largo de este relato, se despliega un escenario lleno de encuentros inesperados y secretos que han permanecido casi escondidos entre los versículos antiguos. La historia se sitúa en un momento clave del Antiguo Testamento, cuando un pueblo entero ansía regresar a sus raíces espirituales y a la tierra que considera sagrada. Se palpa la tensión y la esperanza mezcladas en cada palabra, como si el mismo aire estuviera cargado de promesas que no pueden esperar para cumplirse. Esdras emerge en el horizonte como una figura asombrosa, un escriba y líder religioso que parece encargado de transmitir un mensaje capaz de conmover lo más profundo de cada corazón, un mensaje de restauración y reconciliación. Con cada paso que damos por sus capítulos, nos vemos atrapados en una encrucijada de intrigas, mandatos reales y anhelos de una comunidad sedienta de volver a su hogar. Lo primero que despierta inquietud es el contexto histórico que envuelve este libro. El pueblo de Judá había vivido un exilio prolongado en Babilonia, separado de su amada ciudad de Jerusalén, con un templo en ruinas y el amargo sabor del destierro presente en su memoria colectiva. De pronto, surge en la escena el rey Ciro de Persia, quien emite un decreto insólito, deja en libertad a los cautivos y les permite regresar para reconstruir el templo del Señor. Resulta casi inverosímil que un soberano extranjero promueva la restauración de un lugar sagrado que no forma parte de su religión, y sin embargo, así sucede. Este detalle abre un abanico de preguntas. ¿Qué impulsó a Ciro a tomar esta decisión? ¿Fue la mano divina que movió su corazón o un cálculo político para ganarse el favor de un pueblo subyugado? Lo fascinante es cómo Esdras, combinando sus habilidades de escriba con una profunda devoción, aprovecha al máximo esta oportunidad inesperada para impulsar la reconstrucción y asegurar que el conocimiento de la ley divina no perezca. El trayecto desde Babilonia hasta la vieja Jerusalén no es un simple capítulo en la historia. Se convierte en una odisea plagada de incertidumbre y perseverancia. Los exiliados se enfrentan al desafío de cruzar caminos polvorientos y traicioneros, dejando atrás una vida que, aunque forzada, ya tenía cierta estabilidad. Se aventuran con la esperanza de levantar de nuevo los muros sagrados de su fe y su cultura, y van llenos de tesoros que les ha concedido Ciro y que habían sido profanados por los babilonios. La atmósfera se torna solemne, pero también llena de expectativa, cuando finalmente llegan a Jerusalén y descubren un sitio que luce casi irreconocible tras la devastación. El escombro se acumula en cada rincón, pero la llama de su convicción sigue intacta. El solo hecho de poner un pie en esa tierra prometida debe de haber acelerado sus corazones, recordándoles que la mano divina sigue obrando, incluso en medio de tantos obstáculos. Una de las escenas más cautivadoras tiene lugar cuando, tras muchos esfuerzos, se inicia la reconstrucción del altar y del templo. Allí se siente la tensión al máximo. Los vecinos que han surgido durante el exilio no ven con buenos ojos que este grupo retome la antigua ciudad. En más de una ocasión, surgen maniobras para detener la obra. Las autoridades persas se ven forzadas a intervenir, y el pueblo de Judá debe defender su empresa con argumentos ante amenazas constantes de suspender la construcción. Ese vaivén de permisos y prohibiciones genera un ambiente donde cada día podría definirse como un triunfo o un retroceso, y los constructores viven con la cautela de saber que un decreto real podría deshacerlo todo. No obstante, perseveran, recordando su propósito de revivir el vínculo sagrado que habían anhelado durante tantos años de exilio. En medio de todo este ir y venir, la figura de Esdras brilla con intensidad propia, y pronto se revela otra faceta intrigante. No solo se preocupa por la construcción material del templo, sino que también enfatiza la necesidad de una renovación espiritual en cada persona. Acerca a la comunidad la lectura de la ley, promoviendo una especie de regreso colectivo a las normas y preceptos que tanto valoran. Aquí surge una de las curiosidades más extraordinarias del relato, el momento en que se lee la ley frente al pueblo y se produce una conmoción casi unánime, como si cada palabra resonara en el interior de todos. Ese acto público no es simplemente un rito o una tradición rescatada,
sino un clamor que despierta conciencias, que hace que cada asistente mire en su interior y reflexione sobre el rumbo que ha tomado su vida. La respuesta colectiva se vuelve tan emotiva que quienes presencian o escuchan la escena no pueden evitar preguntarse si no están siendo testigos de un suceso que sacude las raíces de toda una nación. Otro aspecto sorprendente es cómo el libro de Esdras se entrelaza con el de Nehemías y con el de Crónicas, conformando un mosaico histórico que, aunque no es el más extenso de la Biblia, está lleno de anécdotas fascinantes. Se notan las genealogías, los registros de familias y oficios que crean un mapa detallado de la gente que regresó a Jerusalén, destacando nombres que quizá no figuren entre los más conocidos, pero que tejen la trama de esta historia colectiva. Detrás de cada familia y persona, late un relato de fe y coraje, de quienes decidieron romper con la comodidad del exilio para arriesgarlo todo con tal de honrar su convicción. A medida que avanzan los capítulos, se percibe una transformación. No solo las paredes del templo vuelven a alzarse, sino que también se construye un nuevo sentido de comunidad. La ciudad se llena de cantos, de oraciones y de ceremonias en las que el sonido de los instrumentos resuena como un eco viviente de un pasado glorioso que anhelan recuperar. Sentir cómo van cobrando vida esas calles desoladas y contemplar la devoción que brota de cada rincón logra transmitir una mezcla de emoción y esperanza. La incertidumbre sigue presente, sobre todo porque los enemigos no se han dado por vencidos, pero el fervor y la convicción del pueblo también crecen día a día. Al finalizar la reconstrucción, se enciende algo muy potente en el corazón del lector. Comprendemos que no se trata solo de levantar muros físicos, sino de recuperar la identidad que parecía perdida tras décadas de exilio. Esdras se erige como un puente, una guía espiritual que invita a todos a recordar los pactos antiguos con su Dios y a comprometerse nuevamente con sus exigencias. Su mensaje trasciende el tiempo, resonando hasta hoy, cuando se busca en la fe y la determinación de estas personas un ejemplo de unión, de superación y de confianza en una promesa superior. Para concluir, resulta imposible ignorar el modo en que este libro conecta con el anhelo universal de redención. A pesar de las complicaciones políticas o las adversidades que surgieron, la restauración del templo y el reencuentro con la ley sellaron un momento estelar en la narrativa bíblica. El libro de Esdras, por lo tanto, no solo muestra un pasaje histórico, sino también un recordatorio de la fuerza que nace al mantener viva la fe y la esperanza en una promesa. De igual forma, es fascinante observar cómo los detalles jurídicos, las listas de nombres y las maniobras diplomáticas se unen para crear un tapiz donde cada hilo es importante. Después de explorar estas curiosidades, quizás surge el deseo de seguir profundizando en la historia de aquel pueblo que volvió del exilio para recuperar mucho más que un edificio. Recuperó su conexión espiritual y un sentido renovado de pertenencia. De esta manera, el relato de Esdras se vuelve una invitación a reflexionar sobre nuestro propio viaje y a descubrir en sus páginas la fortaleza de quienes nunca perdieron la esperanza en su regreso. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.